Y yo recuerdo algo que allá atrás, 2009, esos años, 2010, cuando comenzamos a ir a orar en el monte de madrugada, íbamos con un hambre, con un deseo, no de encontrarnos con un demonio, sino de buscar a Dios. Amén. Incluso hasta de ver ángeles y tener experiencias sobrenaturales, espirituales, pero no con la intención o la sed que muchas personas van hoy. Hay personas que dicen, voy al monte, y van al monte a fabricar una experiencia. Exacto. No pasó nada, vieron un mosquito y dicen que vieron a Satanás. Amén. Bueno, una noche, yo creo que tú estabas en esa fecha. Sí. Desde la vaca blanca. Oh, claro. Y el problema también, comenzaron muchos a hablar en lenguas porque alguien dijo que había visto un ángel. Entonces también ese es otro problema, porque ya otro está teniendo una experiencia espiritual. Tú no la has analizado, tú no sabes de dónde viene, pero ya tú también estás sintiendo lo mismo. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que se está moviendo mucho el emocionalismo. Bastante. En la iglesia. Y afecta la vida espiritual de la persona, porque se acostumbran a ese estilo de vida, de un evangelio emocionalista, y ya todo lo hacen por la emoción. Saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Bienvenido el día de hoy a una transmisión especial. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar conectado a nuestro canal, nuestra plataforma digital de YouTube. El día de hoy estamos contentos, felices, alegres de llegar a cada uno de ustedes. Me encuentro con mi amada esposa, Mari de Figuereo, que nos acompaña el día de hoy para tratar un tema de mucha relevancia espiritual y a la vez de bendición para cada una de nuestras vidas. Mi amor, Dios te bendiga. Amén, mi corazón, Dios te bendiga. También amén. Que Dios bendiga a cada persona que nos está viendo en esta transmisión. Le agradecemos a Dios todo el apoyo que estamos recibiendo en este canal, también en la congregación, y esperamos que sea un tema de gran bendición y es un tema de bastante interés. Amén, gloria a Dios. El día de hoy queremos compartir una pincelada de un tema que sabemos que se va a quedar con hambre, por lo tanto en el futuro estaremos comprometidos a seguir abundando más de este amén. tema. Gloria a Dios. Las experiencias espirituales, bendición o maldición, ¿serán una bendición o serán una maldición? ¿O cómo podemos nosotros manejar las experiencias espirituales de una forma correcta? Y mucho más en la época que nos ha tocado vivir. Para ello queremos compartir una palabra en el libro de Hechos, capítulo 12, a la altura del versículo 7. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 12, versículo 7, la palabra dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que creía que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y saliendo avanzaron por una calle y de repente el ángel se ausentó de él. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra de vida eterna que hemos podido leer en esta preciosa hora. Háblanos conforme a tu voluntad. Bendice a la audiencia que hoy va a recibir esta bendición de compartir, Padre Santo, estas palabras que yo sé que van a edificar la vida de alguien. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Experiencias espirituales, maldición o bendición. Gloria al Señor. Hablar de experiencias espirituales en esta época es un desafío grande porque hay demasiadas. Así es. Las redes están saturadas de experiencias, muchas ciertas, otras no ciertas, bendito sea Dios, que de hecho hay muchas experiencias espirituales que se convierten en una maldición. Como una experiencia espiritual que es una realidad, que es verdad, se puede convertir en una maldición para otro. Wow. No todas las experiencias espirituales se pueden revelar. Quizás haya un círculo de personas cercanas que uno pueda comentarle para edificación, pero hay experiencias que no se pueden revelar a las personas y mucho menos exponer por estos medios. Hay personas que dicen, bueno, hay que hablar lo que Dios hizo conmigo, la grandeza de Dios, pero eso es un peligro a veces porque
Hay personas que nunca conocen de Dios, que nunca conocen de las cosas espirituales, mucho menos del mundo de las tinieblas, que cuando se es revelada mucha información a través de los medios, eso hace que personas despierten la suspicacia de querer investigar y terminan de una mala manera. Exactamente. Con experiencias espirituales. Entonces, ¿cómo se puede convertir en una bendición o en una maldición las experiencias espirituales? Una de las características que tienen las experiencias espirituales es que las que son realidad, porque como decíamos al principio, hay muchas que son inventadas y fabricadas. Sí. Y sobre todo, pastor, en esta generación de ahora, la generación pues de cristal y de apariencia, sobre todo necesitan, para que las personas crean en ellos, pues necesitan un testimonio, ya sea una experiencia o de un pasado muy oscuro, que llame la atención de la gente. Entonces, las experiencias que hemos estado pues presenciando en esta generación, muchas falsas, solo con el objetivo de llamar la atención. De atraer a la multitud. Así es. Sí, entonces, ¿qué pasa con eso, corazón? Mira, es un problema, es un peligro el hecho de fabricar una experiencia espiritual con tal de llamar la atención. No Amén. es el objetivo divino. De hecho, hay experiencias espirituales que son personales, que no son para compartir. Otras sí uno la comparte porque uno entiende que son de bendición para muchas personas y quizás muchos están atravesando. Pero hay otras que son muy delicadas que no se pueden compartir. Ahora bien, las experiencias espirituales hoy en día hay que filtrarlas. Todas deben de ser filtradas por la palabra. Por la palabra. Si alguien revela un testimonio, una experiencia espiritual, y esa experiencia espiritual o ese testimonio contradice la palabra de Dios, ya es una señal de que es un invento. Pierde credibilidad. No tiene credibilidad. Asidero bíblico. No lo hay. Como dijo Pablo, que incluso si hasta viene un ángel del cielo haciendo proclamar un evangelio diferente, esa persona sea llamada anatema. Lo que quiere decir que entonces vendrían personas que utilizarían la imagen de los ángeles, claro. Oh, Dios, yo vi un ángel y me dijo tal cosa. Y muchas, pues, si van contrario a la palabra, evidentemente pierde credibilidad. Correcto. Fíjate algo que un tiempo atrás, unos años atrás, no muchos años, pero unos años atrás, yo escuché varios pedazos de testimonio que vi en las redes de un tema muy delicado, que es el tema de, por ejemplo, el Leviatán, ¿no? Efectivamente, es un tema profundo que hay que sentarse bien. Yo duré casi 2 meses estudiando esta figura bíblica, que es un ser real, un animal real. Sí. De hecho, hay un video, se lo vamos a dejar ahí colgado, que elaboramos, ¿verdad? Explicativo, informativo, sobre la realidad de ese ser. Y escuché varias personas hablando de experiencias espirituales con este animal. De hecho, hay personas que dicen que el Leviatán es un demonio. Así es. Y no es un demonio. Usted no va a encontrar bíblicamente referencia o más bien respaldo bíblico para usted identificar que el Leviatán es un demonio. Y yo escucho tanta ignorancia de personas diciendo: yo peleé con el Leviatán, yo le corté la cabeza al Leviatán y el demonio del Leviatán se levantó contra mí y el demonio del Leviatán lo otro. Leviatán no es un demonio. Así que todas las experiencias espirituales que se cuentan que han peleado con un Leviatán contradicen la palabra de Dios. La contradicen de una manera tan profunda porque, aunque no es el tema de hoy, sí, pero tiene que ver. Pero va adentro, sí. Tiene que ver. La contradicen de una manera tan profunda porque si estudiamos específicamente en el libro de Job, es donde Dios, la palabra detalla más este ser. Y dice que Dios hizo un pacto perpetuo con ese animal. ¿Sabes lo que es un pacto perpetuo? Eterno, para siempre, que no termina. Así es. Y incluso Dios le pregunta a Job que si Job juega con ese animal como lo hace él. Es decir, es una mascota, en pocas palabras, para Dios. ¿Y cómo es posible que alguien diga que tuvo una experiencia espiritual y que peleó con el Leviatán y que lo mató y sacó una espada y que fue al mal, etcétera, etcétera? Hay un misterio profundo ahí y hay que saber estudiarlo. Pero lo mencionamos porque son una de las muchas cosas que se hablan hoy en día y nosotros tenemos que tener cuidado a lo que prestamos oído.
¿Ok? No todas las experiencias espirituales que se cuentan son reales y no todas las experiencias que se cuentan son aptas para contarlas. También. Siempre que una experiencia espiritual, repetimos otra vez, contradiga la palabra de Dios, Ya no pierde credibilidad. viene de parte de Dios, no tiene credibilidad. Ahora, de que son reales, de que hay experiencias espirituales Sí. reales que marcan, los hay. Los hay a un sinnúmero de experiencias espirituales que hemos vivido y otras personas han vivido también, que sí son reales y son respaldadas por la misma palabra. Hay experiencia, hay testimonio que nosotros hemos decidido ni siquiera revelarlo, contarlo. Sí, a personas cercanas, de confianza, uno le comparte cosas profundas. Sí, para que su fe pues sea Sea, aumentada. sea bendecida, ¿cuál es la palabra? Que su fe sea solidificada. Amén. Esa es la Es el palabra, término sí. correcto. Pero no se pueden revelar. De hecho, cuando Dios saca personas del ocultismo, personas que han estado previamente viviendo, no prendiendo una vela a un cuadro. Sí, porque también ese es otro problema, que para que las personas crean en ti necesitan un testimonio de que tú fuiste brujo, de que hiciste De que tal viste a cosa. Y muchas Satanás. veces vemos testimonios falsos también, porque las personas lo que quieren es atraer a la multitud. Pero sin embargo, vemos un Jesús que cada vez que hacía un milagro, proclamaba algunas maravillas de parte de Dios. Iba donde las personas y le decía, no lo digan a nadie, no lo cuenten a nadie. Pero milagros que son tan evidentes como la Que era imposible resurrección, esconderlo. era imposible. No se lo Pero digan a sin nadie. embargo, vemos un Jesús que no quería que las personas se basaran en los milagros que él hacía, Wow. sino en la enviación por la que él vino aquí a la tierra. Entonces, el problema de hoy es que las personas necesitan una experiencia. Llamar la atención. Necesitan una experiencia y si no la han tenido, pues se la van a inventar porque el asunto es atraer. De hecho, hay gente que se sienten mal porque tienen años en el evangelio y nunca han tenido una experiencia espiritual. Claro, es bueno, hay que buscar a Dios y el que lo busca en el ayuno, en la oración, en el secreto, lo va a encontrar y claro que es una bendición que uno pueda ver un ángel, tener un encuentro angelical, un encuentro divino, sobrenatural, eso cambia nuestra vida. Y yo recuerdo algo que allá atrás, 2009, esos años, 2010, cuando comenzamos a ir a orar en el monte de madrugada, íbamos con un hambre, con un deseo, no de encontrarnos con un demonio, sino de buscar a Dios. Amén. Incluso hasta de ver ángeles y tener experiencias sobrenaturales, espirituales, pero no con la intención o la sed que muchas personas van hoy. Hay personas que dicen, voy al monte, y van al monte a fabricar una experiencia. Exacto. No pasó nada, vieron un mosquito y dicen que vieron a Satanás. Amén. Bueno, una noche, yo creo que tú estabas en esa fecha. Sí, sí. Desde la vaca blanca. Oh, claro. Y el problema también, comenzaron muchos a hablar en lenguas porque alguien dijo que había visto un ángel, entonces también ese es otro problema, porque ya otro está teniendo una experiencia espiritual. Tú no la has analizado, tú no sabes de dónde viene, pero ya tú también estás sintiendo lo mismo. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que se está moviendo mucho el emocionalismo. Bastante. En la iglesia. Y afecta la vida espiritual de la persona, porque se acostumbran a ese estilo de vida, de un evangelio emocionalista, y ya todo lo hacen por la emoción, no por que tiene una connotación espiritual en su vida. Una de esas noches que nosotros estábamos, por ejemplo, en la montaña, había uno de los jóvenes de la iglesia de nosotros que comenzó a hablar en lengua. Llegamos, éramos uno, no me recuerdo bien esa noche, 8, 10, todos jóvenes, y no habíamos comenzado bien a orar, y uno comenzó a hablar en lengua, pero era una lengua extraña, no eran inventadas, porque eran reales, pero eran lenguas satánicas, no eran demoníacas, no eran lenguas espirituales, no eran lenguas angelicales. Amén. Bueno, y lo que tú acabas de decir, inmediatamente él comenzó a hablar esa lengua, 2 o 3 más comenzaron, santo y aquello, y comenzaron a hablar en lengua. Amén. Yo, al escucharla de lejos, vamos a decir a unos 10, menos de 10 metros, al escucharla, sentí algo extraño. Cuando uno siente la presencia de Dios, uno siente algo que viene de arriba y arropa a uno, de pies a cabeza.
Sin embargo, cuando yo escuché ese tipo de lengua, que no la había escuchado antes, que eran obviamente lenguas demoníacas, después la pudimos comprobar, yo comencé a sentir un escalofrío que me subió de los pies a la cabeza. Todo iba al paso, subiendo de los pies para arriba. Y en lugar de sentir la presencia de Dios y paz y seguridad, sentí miedo. Amén. Porque la presencia de Dios nunca te va a dar miedo. Es un temor, Es pero no miedo. temor de reverencia y de respeto, Amén. pero no de miedo y de escalofrío. Y eso sentí yo. Inmediatamente percibí en el espíritu que no eran unas lenguas, que no era una experiencia espiritual de parte de Dios, sino del otro lado, Amén. del mundo de las tinieblas. Bueno, me acerqué, llamé a otro compañero, a mi hermano Altieri Durán, y comenzamos a orar y el hombre cayó endemoniado. Después que estaba hablando en lengua, cayó endemoniado. Y los que estaban hablando en lengua, porque lo escucharon a él, se callaron entonces. Entonces Wow. ya era algo fabricado a través Emocionalismo, claro. de la emoción. Entonces, fíjate cómo eso puede afectar la vida espiritual de otro, la salud espiritual de otro. Amén. Es decir, nosotros no podemos inventarnos lo que no es real. ¿Qué pasa con Pedro en esta ocasión? Pedro está preso en la cárcel. Acaban de matar a Jacobo. Acaban de matar a espada. A Pedro lo van a matar, pero van a celebrar la Pascua. Sí. ¿Ok? Herodes dice, bueno, vamos a esperar que termine la Pascua. Después de la Pascua, sacamos a para congraciarnos con el pueblo judío y le quitamos, lo matamos a espada. ¿Por qué no lo mató en el tiempo de la Pascua? Porque el rey sabía, Herodes, en ese momento, que la atención del pueblo judío no iba a estar enfocada en eso, porque eran muy devotos con los Así días es, claro. de las celebridades, como los días de la Pascua, etcétera, todas las fiestas judías. El pueblo todavía lo es el día de hoy. Así es. Entonces la atención iba a estar desviada. Así que vamos a esperar que termine la Pascua para que volvamos a recuperar la atención del pueblo. Entonces sacamos a Pedro y lo matamos a espada. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, la iglesia no se quedó de brazos cruzados. Fíjate que la oración, la búsqueda despierta, nos da acceso a las experiencias espirituales. Sí, porque también es otro problema. Vemos muchas personas teniendo experiencias espirituales, pero usted no lo ve que oran, que ayunan, no se congregan. Ellos se congregan en la luna. Nadie los ve, pero sin embargo sorprende que son las personas que tienen los ojos espirituales más abiertos. Eso sería un tema que yo creo que vamos a tener que compartir más adelante. ¿Por qué razón a veces los que menos oran, son los que más ven, los que menos buscan Amén. a Dios, los que menos ayunan, los que menos tienen pasión por la casa de Dios, son la gente que más palabras tienen para darle a la otra? Que más Dios le habla revelaciones y que más experiencia. Amén. Es contradictorio. Es contradictorio. ¿No? Contradictorio. ¿Sabe por qué? Porque un encuentro con Dios te cambia. Jacob tuvo un encuentro con Dios y no volvió a ser el mismo. Un encuentro sobrenatural. Claro. Le cambió la vida. Entonces vemos personas que tienen experiencias espirituales y continúan en su vida pecaminosa, en su vida antigua. Si ya nosotros hemos tenido una experiencia con el Dios verdadero, tiene que haber un cambio. No podemos ser igual. No podemos continuar en nuestra vida. Amén. De la misma manera. ¿Qué pasó en esa situación? Bueno, ¿cómo Pedro experimenta una experiencia espiritual de bondad? Porque fue de parte de Dios. Claro, amén. Bueno, la iglesia está orando, llegó la hora cero, al otro día ya lo iban a sacar, después de terminar la Pascua, pero la iglesia no cesó, no se rindió, aún con una sentencia de muerte pesando encima de Pedro. La iglesia decide no rendirse. Amén. Y decide orar, porque hay momentos que no nos queda de otra Así es. que orar, y la oración traerá la respuesta, aunque las puertas estén cerradas. Es más, si no hay puerta ni siquiera, Dios la va a fabricar y se la va a inventar. Claro, Dios Todopoderoso, no la podemos oración limitarlo. cambia la cosa. Ahora, no es lo mismo rendirnos a confiar en Dios a través de la oración. La iglesia está orando en casa de María, y esa noche, Pedro, aún sabiendo que al otro día le van a quitar la vida, se tira a dormir. Ya sin esperanza, no tiene esperanza de que va a vivir. Él sabe que a Jacobo le acaban de hacer lo mismo. Wow. Y él está seguro de que a él lo van a matar al otro día.
¿Qué pasa? Que hay algo que se activa en el mundo espiritual. Esto es un principio espiritual grande, porque precisamente el milagro de la liberación de Pedro con el ángel en la cárcel, ¿cuándo acontece? Al terminar la Pascua. ¿Qué representa la Pascua? La salida de Israel de Egipto. Amén. La Pascua es una fiesta figurativa. Está simbólicamente representando el éxodo de Israel. Así es. Entonces, Pascua es igual a éxodo. Pascua es igual a salida. ¿Qué pasa? Que en el tiempo en el que se celebra esa fiesta, en el mundo espiritual tiene una connotación porque la mandó Dios. Aunque hoy no tenemos una obligación de que si no celebramos la Pascua nos vamos para el infierno. No, nada de eso. Sí, porque ya hay muchos judaizantes, hasta entre los gentiles. Es un tema profundo. Amén. Pero bueno, en el mundo espiritual tiene una connotación. Y es que desde el momento en el que Dios la ordena, se activan ángeles en el mundo espiritual que traen liberación. De hecho, esos días son días que el que sabe conectarse con ellos en el mundo espiritual puede obtener mucho provecho espiritual. Se acaba de celebrar la Pascua, por lo tanto, en el mundo espiritual se activa una liberación. La iglesia que está orando, el remanente, porque la iglesia y el grupo de creyentes en la casa de María, mandan una señal al cielo a través de la oración y obtienen el beneficio de esa celebración. Wow. ¿Cuál es el beneficio? Un éxodo, una salida. Así Por lo es. tanto, hay ángeles que se activan en esa temporada para liberar a alguien. ¿Quién era el que necesitaba liberación? ¿Quién era el que necesitaba escapar, salir de una prisión? Pedro, como la iglesia envía la señal, se conecta con el ambiente espiritual de la temporada de liberación. Ya hay ángeles activados que solamente necesitan una orden para ejecutar la liberación, porque eso es lo que significa, valga la redundancia, la Pascua. Entonces, como la iglesia entra en el ambiente espiritual, el ángel desciende, obviamente de parte de Dios, y entra en la cárcel y se activa el momento en el que el ángel se aparece. Y fíjate que este es un tema demasiado profundo, porque el ángel no va en el espíritu. Los ángeles son espíritu. Amén. Pero hay una capacidad, y quizá hablemos de eso en el futuro. Amén. Y desglosemos muy bien por la palabra este tema. Hay una capacidad o prerrogativa que tienen inherente, que tienen muchos, o una clasificación de ángeles, porque no todos los ángeles son iguales. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y otros seres espirituales que quizás si lo vemos nos asustamos y reprendemos a Satanás, siendo seres espirituales del reino de Dios. Continuando con la secuencia de la experiencia espiritual del apóstol Pedro, podemos visualizar que el ángel que se aparece en la cárcel está materializado. O sea, no es un ser que está apareciendo en la cárcel, yo soy un espíritu, y es materializado porque le topó. Dice que le topó en el costado y le dijo 4 cosas. Levántate, cíñete tu manto, átate la sandalia y sígueme. Levántate y sígueme. Hay 4 principios que se pueden desarrollar en un buen mensaje. Levántate, átate la sandalia, cíñete el manto y sígueme. Entonces el ángel Pedro en el momento cree que está viviendo un sueño o una visión, lo que menos él se imagina, porque él sabe que al otro día lo van a matar. Es que él está siendo sacado de la cárcel, que hay un éxodo en esa noche que se ha activado en el mundo espiritual. Sale de la cárcel y cuando el ángel desaparece, ya fuera de la cárcel, del otro lado de la calle, que hasta es tan educado que el ángel lo cruzó la calle. Wow, Dios fue muy cuidadoso con Fíjate los Pedro, detalles de esta experiencia espiritual. Ahora, esa experiencia espiritual se convirtió en una bendición para Pedro. Amén. Y para la iglesia. Y para la iglesia. Porque entendió que sus oraciones recibían respuesta. ¿Quiénes fueron edificados? La vida de Pedro, el que tuvo la experiencia, y la vida de los creyentes, de los hermanos. Ese es el objetivo que deberían de perseguir las experiencias espirituales. Pero hoy vemos todo lo contrario. Las experiencias que se proclaman ahora, muchas personas lo que hacen es
tú no sientes que es algo que te va a edificar o que te va a acercar a Dios. Todo lo A contrario. veces hasta miedo. Todo lo contrario, tú lo que sientes es miedo. Yo no quiero conocer ese Dios o yo no quiero entrar a ese camino. Y lo que hacen es que alejan más a las personas de Dios. Y realmente lo que deberíamos buscar, porque no es malo buscar experiencias espirituales, Amén. divinas, no un encuentro con Dios sobrenatural. Las experiencias espirituales que vienen de parte de Dios te marcan la vida. Amén, así es. Marcan un antes y un después. Y hay que buscarla. Por eso siempre hablamos y no nos cansamos de decir que necesitamos buscar a Dios en oración, Amén. en ayuno y mantener una vida constante de estos ejercicios espirituales que lo que van a hacer es que mientras más profundizamos en ello, más propenso estamos a Amén. tener una experiencia espiritual. Es un problema porque como sabemos que estamos en una generación muy distinta, antes se pregonaba mucho sobre la oración, sobre el ayuno. Ahora lo que vemos es personas que tienen muchas experiencias con Y poca Dios, búsqueda. pero poca oración, poca búsqueda. Entonces hay que analizar entonces si esas experiencias vienen de Dios o son inventos para atraer personas. Sí, porque a veces hay personas que se inventan las cosas. Es Sí. lo que decíamos al principio. Todo lo debemos de filtrar Por la palabra. por la palabra. Si yo tuve una experiencia y me voy a la Biblia y encuentro algo que contradice esa experiencia, Amén. pues entonces la experiencia no puede ser de parte de Dios. Como decíamos al principio, vi un Amén. ángel que se me apareció y le cortó la cabeza al leviatán. Bueno, ya estamos inventando demasiado. Sí. Son cosas que van más allá. Ahora, sí existen experiencias espirituales sanas, como la de Pedro, como la de Jacobo, Claro. perdón, la de Jacob, cuando el ángel se le apareció, que le cambió la identidad, le cambió el nombre. Sí lo existen, sí lo hay. Y usted lo que tiene que hacer es orar, buscar el rostro de Dios todos los días y que Dios le dé el privilegio de usted experimentar cosas sobrenaturales, porque lo sobrenatural es real. Si Satanás es real, los demonios son reales. Amén. La brujería, la hechicería, el ocultismo, todo el mundo de las tinieblas son cosas reales. ¿Cuánto más el Creador, Amén. el que los hizo a ellos, es más real, y los ángeles también? Porque Claro, y se nosotros tienen que sujetar a Dios. tenemos ángeles asignados de parte de Dios que nos guardan, Amén. no para darle órdenes como hoy en día, tráeme $1,000,000, te ordeno que me traiga un Mercedes-Benz. Así es. No para eso. Sabes que también hay, bueno, hay muchos peligros en cuanto a las experiencias. Una, si son falsas, y otra, si son experiencias verídicas y reales. Pero tú se las cuentas a personas que tal No vez indicadas. no tienen el nivel o la fe La también. madurez O la madurez. espiritual. Se requiere mucho. Es por eso que Jesús, cuando se transfiguró, Él no llevó a toda la multitud y ni siquiera a todos los discípulos. Jesús Correcto. tenía un pequeño círculo. Entonces, Dentro de tenemos todos. que ver, claro, tenemos que ver a quién le contamos nuestras experiencias con Dios, porque no todo el mundo está capacitado para escucharlo y entenderlo. Es cuestión de poner un balance. Si usted cree que usted ora y usted cree que una experiencia espiritual que usted haya tenido puede ser de bendición para el pueblo, bueno, pues Amén. gloria a Dios. Pero si sabe que hay cosas delicadas, hay experiencias que yo nunca le he contado y no lo voy a contar nunca en un púlpito ni a compartirla en una entrevista con nadie, porque son cosas demasiado peligrosas y demasiado fuera de lo común que pueden traer problemas, Tal vez muchas mala personas interpretación, también confusión, Confusión. porque no están en el nivel en el para nivel entenderlo. para entenderlo. Así que las experiencias espirituales, en fin, Bendición. pueden ser una bendición O una o maldición. una maldición. O un peligro también. Y las reales pueden ser una bendición, y especialmente las inventadas, las creadas por el subconsciente del ser humano, pueden convertirse en una maldición. Y en un Hay peligro, muchos amén. tutoriales de brujería hoy en día rodando por estos medios que han sido de mucho beneficio para Satanás Amén. y para muchos que practican la maldad y todo tipo de ocultismo. Y para Pero muchos nuevos brujos. Nuevos, porque que ahora van tienen comenzando. nuevos, claro. Tiene mucha clase por ahí. Amén. Mucho de dónde aprender. Hablemos más del amor de Dios, de la gracia de Dios, de los ángeles. Amén. Eso sobre todo porque una experiencia espiritual
con Dios debe incentivarte a ti, A a tú buscar. querer conocer ese Correcto, Dios y que el correcto. nombre de Dios sea Sea proclamado, exaltado. no el de Sea nosotros. exaltado, no el nuestro. Pero bueno, queremos dejarlo con hambre. Gloria al Señor, queremos dejarlo con hambre. Vamos a hacer otra parte, o quizás una segunda parte, porque queremos hablar de algunas experiencias también personales que sabemos que son de edificación. Amén. No de maldición, sino de bendición para cada una de sus vidas. Así que le voy a pedir a mi amada esposa que nos honre con una oración Amén, mi antes de amor. nosotros despedirnos. Gracias por la invitación. Que se repita. Amén. Le damos las gracias a Dios por cada una de las personas que han podido ver este video hasta el final. Le pedimos pues un like, eso nos ayuda mucho Suscríbase, para la que eso no recomendación del canal. Y le damos la gloria a Dios. Yo quiero que hagamos una oración. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque has permitido que en esta hermosa hora podamos hablar de tu grandeza, Dios mío. Ayuda a todos aquellos, Señor, que no han podido tener un encuentro personal contigo, para que puedan, mi Dios, tener un encuentro contigo y tú afirmarlos. Espíritu Santo de Dios, llena las vidas con tu presencia. Llénanos a cada uno de nosotros también para seguir proclamando tu grandeza, porque toda la gloria es y será siempre para ti, mi Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra Gloria a plataforma digital de YouTube. Gracias por ser parte de esta familia. Aleluya. Nuevamente suscríbete si no lo has hecho. Activa la campana de las notificaciones para que puedas Gloria disfrutar a de Dios. todo el contenido que tenemos acá en nuestra plataforma. Puedes ver ahí en el menú prédicas, exhortaciones, entrevistas como Conferencias. estas, conferencias, estudios bíblicos. Bueno, un sinnúmero de contenido. Un menú bastante variado. De fuego, candela, aleluya, Amén. para bendición. Ese es el único objetivo con que Así hacemos, ¿verdad? Hemos creado esta plataforma y gracias por ser parte de nuestra familia. Nos vemos Amén. en una próxima entrega todos los lunes. Estamos Gloria en a vivo Dios. y en directo con una palabra y orando por sus peticiones en vivo con el pastor Joan Figueroa, un servidor. Gloria a Dios. Así que gracias por estar conectado con nosotros. Aleluya. Será hasta una próxima entrega. Dios te Gloria a bendiga Dios. desde Dios la te ciudad bendiga. de Carmen, New York, el Ministerio Camino de Santidad. Aleluya. Shalom, shalom. Será hasta la próxima. Amén. Dios te bendiga.